Y hoy quiero hablarles rápidamente de una madre en la Biblia, una madre que de cierto modo yo identifico con las palabras que estoy compartiendo hoy, ¿no? Una madre que tuvo que pasar por tiempos muy difíciles. Pastor, ¿en la Biblia se habla de esto? Sí. Sí. Y quiero hablar puntualmente de una madre. Esta madre se llamaba Agar. ¿Cómo se llamaba esta madre? Tal vez no escuchamos mucho de Agar. Tal vez no es un nombre que lo escuchamos mucho porque tal vez no está dentro de la línea, pues, de la simiente del Señor, ¿no? Y como que, de cierto modo, a veces la ponemos a un lado esta historia, pero es una historia importantísima para entender el amor de una madre y entender el sacrificio que muchas veces pasan las madres. Agar, para que usted sepa, fue una esclava que probablemente Abraham y Sara consiguieron cuando estuvieron en Egipto. No. Agar no era dueña de su propia vida. Agar no podía tomar sus propias decisiones, ¿no? Entonces cuando Sarai, en ese tiempo no era Sara, todavía era Sarai, creyó que humanamente era imposible que ella quede embarazada de su esposo Abraham. ¿Qué es lo que hace Sarai? Sarai entrega a Agar, a Abraham, para que se acostara con este hombre, con este anciano, ¿no? Y que engendrara un hijo conforme a la costumbre de la época. Esto fue lo que pasó con esta mujer. Tal vez era una joven, no sé cuántos años tendría en aquella época, pero fue entregada a un hombre adulto, ¿no? Piensen en esta realidad, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, ¿no? Aunque era una costumbre de la época que una esclava diera un hijo a sus amos y los hijos esclavos pasaran a ser propiedad de los amos, ¿no? Se trataba de una injusticia. Por más que hubiera sido ley, hay leyes a lo largo de la historia que son totalmente injustas. Para que usted sepa, no siempre todo lo que es ley es bueno. Y en este caso lo que le pasaba a esta mujer era una injusticia, mis hermanos. Una joven esclava como Agar debía entregar su cuerpo a un hombre anciano, ¿no? A quien no amaba, no por voluntad propia. Y cuando el hijo naciera, ni siquiera sería suyo, le pertenecía a su ama. Agar, para que usted sepa, es un nombre egipcio. ¿Y sabe lo que significa Agar? Agar significa vuelo, ¿no? Se puede entender como fugitiva, ¿no? Echó vuelo para huir, ¿no? Puede entenderse como forastera, como extraña, ¿no? Agar, como su nombre lo indica, fue en realidad una fugitiva de la vida. Fue una mujer que huyó, que salió huyendo. Una mujer que experimentó no solamente el dolor de la esclavitud, sino la humillación de ser usada y luego echada, y luego desechada, pero consolada por Dios en los momentos más difíciles, más oscuros de su vida. Y así como Agar, queridas hermanas y queridos hermanos, porque usted también se puede identificar con este mensaje, así como Agar, hay en ti, mujer, hay un Dios que te ve. ¿Me pueden ayudar con las diapositivas, por favor? Hay un Dios que te ve. Así como Agar, hay un Dios que te ve. Quiero leer por un poquito la porción donde está esta historia. Génesis 16 dice: el ángel del Señor le dijo además: he aquí, has concebido y darás a luz un hijo. Mire, Dios, el ángel del Señor se le aparece a esta mujer. No muchos tienen este privilegio a lo largo de la Biblia, pero a esta mujer se le presenta el ángel del Señor y le dice: has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Y él será hombre indómito, como asno montés. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y habitará al oriente de todos sus hermanos. Y Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado: tú eres un Dios que ve, porque dijo: estoy todavía con vida después de verle. Por eso se llamó aquel pozo Beer Lahai Roi. He aquí, está entre Cades y Beret. ¿Qué
hizo Agar? ¿Qué pasó con Agar, mis queridos hermanos? Vamos entrando en la historia. Esta mujer huyó. Se sentía humillada, se sentía herida, huyó. Aunque huir era algo prohibido para una esclava, ¿no? Yo no sé si usted se imagina este cuadro. Una mujer embarazada, sola, en angustia, huyendo. Abraham y Sara vivían en la tierra de Canaán y estaban rodeados por todo un desierto, ¿no? Y Agar prefirió el sol abrasador, el riesgo de ser mordida por una serpiente, de ser picada por un escorpión, que seguir bajo la mano dura de Sara. Esta mujer estaba pasando por tiempos difíciles, con una ama que la maltrataba, ¿no? ¿Y qué pasa? Llega a una fuente, a un lugar donde le ocurrió algo extraordinario. El ángel del Señor fue a su encuentro. El ángel del Señor se le aparece. Dios se acerca a Agar a través de un mensaje celestial, ¿no? Yo le pregunto algo a usted, mujer. Si usted tuviera una cita con Dios, ¿dónde le gustaría que sea su cita con Dios? ¿Le gustaría que sea en un desierto? ¿En un lugar caluroso, abrasador, el calor horrible, ¿no? Dios se acercó a Agar cuando ella estaba sedienta al lado de un pozo. Dios se acercó a esta mujer cansada del camino, en medio de la desdicha, en medio de la soledad. Y cuando creía que nadie la veía, ella exclama: tú eres el Dios que me ve. Tú eres el Dios que me ve. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree que Dios no ve sus circunstancias? Usted tal vez piensa que Dios no está al tanto de las cosas que usted vive, su dolor, sus preguntas, las situaciones que le traen tristeza, dolor. Tal vez en algún momento podemos pensar que Dios nos ha abandonado. Y Agar creía que Dios era ajeno a su dolor. Agar no sabía que ella era una mujer aceptada por su gracia. Dios no permitió que esta mujer muriera en el desierto. Dios la estaba viendo. Dios tiene la mirada en Agar, así como la tiene en cada uno de nosotros. Dios nos está siempre viendo. Él es el Dios que te ve. Él es el Dios que te conoce. Él es el Dios que camina contigo. Él es el Dios que, como cantábamos hace un rato, el Dios que no te suelta. Y especialmente con ustedes, mujeres, así como con Agar, Dios les está viendo, está pendiente de ustedes, está cuidando de ustedes. En las circunstancias más desfavorables de la vida, Agar recibe una promesa. Ella dice, él le dice, estás embarazada, ¿no? Vas a ser la madre de un hijo de una multitud, que va a ser padre de una multitud, ¿no? Dios le hace la promesa del nacimiento, ¿sabe de quiénes? De las naciones árabes. Porque Ismael es el padre de las naciones árabes, para que usted sepa. Esa es la promesa que Dios le está haciendo a Agar. En tu simiente hay una multitud, hay un pueblo, naciones árabes, ¿no? Y por eso Dios le da este nombre. Agar descubrió que en ese lugar, que también era objeto del amor de Dios, por eso se llama Bet Lahai Roi, que significa pozo del viviente que me ve, ¿no? Ahora, yo te digo a ti, mi hermana, mi hermano que estás aquí, tal vez usted está huyendo. Tal vez así como Agar, usted está huyendo, escapando de alguna circunstancia, escapando de algo que te aflige. Aparentemente es algo que no tiene ninguna solución. Entonces, si estás en una situación así, acude al pozo del viviente, del que te ve. Acude a Él, porque Él tiene para ti manantiales de agua viva. Él tiene para ti un agua que puede saciar cualquier tipo de sed, mi querida hermana, mi querido hermano. Agar se sintió aceptada, recibió el consuelo y recibió una promesa hermosa en su vida. Inmediatamente, ¿qué hizo? Ella obedeció. Volvió a sus amos,
se sometió en obediencia a la voluntad de Dios y resultó que ella regresó al lugar de donde había huido siendo una mujer transformada por la gracia de Dios. ¿Por qué regresó, pastor? Dios le dio la orden que regrese al mismo lugar. Porque Dios tenía algo mucho más poderoso en la vida de ella. Te puede decir, pero ¿por qué tiene que volver al mismo lugar? Ya vamos a ver por qué. Hermanos, Dios busca a los que huyen. Si tú y yo estamos huyendo, o tú estás huyendo, Dios te está buscando. Dios busca a los que se pierden, Dios busca a los que se extravían, Dios busca a los que están perdidos en un desierto. Fue lo mismo con otra mujer en el futuro, en el Nuevo Testamento. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia de la mujer samaritana. ¿Qué pasó con esta mujer? También era una mujer marginada, con un presente y un pasado doloroso, una mujer sedienta. Igual que Agar acude a un pozo, qué interesante, con un cántaro y sus tristezas a cuestas, llena de tristeza, ¿no? Se encuentra con un hombre judío y este hombre le pide, dame de beber, le dice, dame de beber, ¿no? Cuando en realidad él estaba allí esperándola para saciar su sed. Era lo que estaba haciendo el Señor, esperándola. Él sabía que iba a tener una cita divina con esa mujer en ese lugar. Por eso se sentó ahí. No hay casualidades en la vida, ¿no? Para hablarle a su corazón, ¿no? Para liberarla de su esclavitud. Yo sé que usted y yo necesitamos cada día ese encuentro con el Señor. Necesitamos tener un encuentro con Dios, que nos ofrezca agua viva, que solo Él puede darnos, que Él nos puede dar para saciar nuestra sed espiritual. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, mis queridos hermanos, Agar no solamente se encuentra con el Dios que la ve, él se encuentra con el Dios que la ve, pero también ella se encuentra con el Dios que la oye, ¿no? Miren lo que dice Génesis 16, 15 y 16. Dice, y Agar le dio a luz un hijo a Abraham, y Abraham le puso por nombre Ismael al hijo de Agar que le había dado. Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael, ¿no? Hermanos queridos, la vida de Agar no fue fácil, ¿no? Ella, después de que regresa a sus amos, que tienen ese encuentro con Dios, que Dios le habla a su vida y le dice, regresa a tus amos, yo te estoy viendo, yo sé tu aflicción. Ella tiene un encuentro con el Señor, estoy seguro que ella fue transformada, porque nadie que tiene un encuentro con Dios puede volver a ser igual que antes. Estoy seguro que esta mujer fue transformada, fue cambiada, fue mudado su corazón, fue otra persona, nació de nuevo, ¿no? Pero esta mujer tiene que volver una vez más a su vida, tiene que volver con sus amos, ¿no? Y tuvo a su hijo, y sin duda yo creo que fue la experiencia más maravillosa de la vida de Agar, dar a luz un hijo, tener un hijo, ¿no? Pero aún le faltaba experimentar otro dolor emocional. Porque tal vez podemos decir, pero si ya soy cristiano, si ya soy una hija de Dios, un hijo de Dios, ¿por qué seguimos pasando por tiempos difíciles en nuestra vida? ¿Por qué las situaciones siguen iguales? ¿Por qué tengo que vivir lo mismo? Y yo me imagino que fue la misma pregunta que se hizo Agar, ¿no? ¿Qué pasó después? Los años pasan y Sara, su ama, tiene al hijo de la promesa, a Isaac, ¿no? Y luego del nacimiento de Isaac se inicia un conflicto familiar. Vienen los problemas. Vemos que surge una rivalidad entre hermanos, ¿no? Ismael ya es un niño que ya es un adolescente, ¿no? Y este niño se burla del bebé Isaac. Se burla del hijo, ¿no? de Sara. ¿Y qué hace Sara? Sara se enoja muchísimo. Y le dice a Abraham, este muchacho, Ismael, no va a heredar con mi hijo Isaac. Este muchacho no va a heredar con mi hijo. Despide a esta esclava y despide a su hijo.
bótalos. Piense por un momento en esta situación. Ismael era un adolescente. A veces queremos que los adolescentes o los niños actúen como adultos. ¿Cómo podemos pedirle a un muchacho como Ismael, que todavía no tiene un criterio de adulto, se comporte como un adulto? Él se burló del bebé, tal vez en inocencia, tal vez, no sé con qué actitud tiene que haberlo hecho, pero era un adolescente, mis hermanos. No tenía aún su criterio formado, ¿no? ¿Y qué pasa? Este muchacho en plena formación, conjunto con su madre, son echados de la casa. Sara no tolera que este muchacho o este niño, que debía haberlo también considerado su hijo, porque también era su hijo, porque ella dio a esa esclava, a Agar, para que tenga un hijo y que sea el hijo que están esperando. Pero lo rechaza. A ella, a su madre y al niño. Y le dice, bótalo, bótalos. Tal vez para evitar futuros roces, ella dice, solamente bótalos, despídelos. Ese niño, ese muchacho no va a heredar con mi hijo. Ahora, pongámonos en los zapatos de Abraham, ¿no? Yo creo que para Abraham era algo muy duro, mis hermanos, era algo muy difícil, ¿no? Para él como padre, pero Dios lo consuela, Dios lo dirige y le dice, en Ismael se cumplirá la promesa, pero que de en Isaac se cumplirá la promesa, pero que de Ismael también hay una gran nación, le dice. En los dos, de estos dos muchachos, tú vas a tener grandes naciones, tanto en Ismael como en Isaac. Y así que Dios le autoriza a Abraham a hacer lo que le decía Sara, ¿no? Pues Dios tenía planes para sus dos hijos. ¿Y sabes lo que hace este hombre? Le da un cántaro de agua, le da un pedazo de pan, váyase. A veces hay cosas que uno no entiende en la Biblia, ¿no? Váyase. Pero como Abraham es un ser humano con errores, el padre de la fe, entendemos que a veces los seres humanos cometemos errores, ¿no? Yo no sé, madre, que estás aquí, si alguna vez te sentiste usada y luego menospreciada. ¿Sentiste esa horrible sensación de ser desechada? Y eso tal vez afectó tu identidad, tal vez afectó tu dignidad. Tal vez no una madre, tal vez las mujeres que están aquí, que todavía son solteras o casadas. O tú tal vez varón en algún empleo, en alguna empresa, en alguna situación. Agar tuvo que haberse sentido así de horrible, mis hermanos. Utilizaron su vientre, su fertilidad, su juventud. Por un periodo de tiempo, su hijo se perfilaba como el heredero. Y no solo de lo que tenía Abraham, sino de todas las promesas y bendiciones espirituales. Pero llega Isaac y este es desplazado. Y lo peor, llega un día cuando madre e hijo, lárguense, váyanse de aquí. Te toma un odre de agua, toma un pan, váyanse al desierto. Le estaba dando agua tal vez solamente para un día o para unas horas, para un breve espacio de tiempo. Una vez más Agar, vagando en el desierto. Una vez más, pero esta vez llevando de la mano a su hijo amado, ¿no? Y temiendo por su vida. Usted lee esa historia, yo pido que la lea, por favor. Yo cuando la he leído se
Siempre por lo menos una lágrima tiene que salírsete cuando estás leyendo esa historia. El agua que Abraham les dio pronto se acabó. Y Agar temió la muerte de su hijo. Oró con desesperación y puso a Ismael debajo de un arbusto para protegerlo y darle sombra. Ese chico estaba ya con insolación, tenía sed, ya no había agua. Pero algo interesante, mis hermanos, el nombre Ismael. ¿Sabe lo que significa el nombre, lo que significa Ismael? Ismael significa Dios oye. Dios oye, ¿no? Y Agar había descubierto en el pasado que Dios te ve. Y ahora descubriría que Dios oye. Pues Dios oiría una vez más, ¿no?, el corazón y la voz de una madre clamando por su hijo. Porque era lo que estaba haciendo esta mujer. Errante, una vez más esta mujer, fugitiva de la vida, solo atina a llorar como muchas madres, tal vez llorando por circunstancias similares, tal vez llorando por una enfermedad, tal vez llorando por un vicio en el que están sus hijos, tal vez llorando porque no tienen que darles de comer por esos padres desobligados. Y el muchacho ahí muriendo de sed y esta madre clamando, diciendo: yo no puedo ver morir a mi hijo Ismael, la hija mía. Entonces escuchó una voz del cielo, una voz hermosa que le dice: ¿qué te pasa, Agar? No temas. Cuando esta mujer abre los ojos, descubre un pozo. No lo había visto antes. Una vez más un pozo, una vez más, ¿no? El pozo que salvaría a ella y a su hijo de la muerte. Ese pozo se llama Jesucristo. La fuente de vida. Aún en tus circunstancias más difíciles, aún en tu falta de provisión, aún en tus angustias, aún en tu dolor, aún en tus tiempos más difíciles, la fuente de vida está ahí para proveerte lo que necesitas. Él es tu proveedor. Él es quien cuida de ti. Él es quien te consuela. Él es quien te ayuda a ti y a tu descendencia, a tus hijos. ¿Qué hizo Abraham? Recordemos, despidió a su hijo con un odre de agua que pronto se acabó. Así hay padres. Así hay padres que se olvidan de sus hijos. Así hay padres, desafortunadamente. La provisión paternal humana muchas veces es limitada. Ya sea por egoísmo, ya sea por abandono, ya sea porque se consiguió una sucursal. Mientras que Dios, mis queridos hermanos, le da a esta mujer un pozo inacabable de agua, de gracia. En esta ocasión Agar descubre al Dios que la oye, ¿no?, y provee para su necesidad más apremiante, ¿no? Dios le responde y le dice: no temas, yo estoy aún contigo y con tu hijo. Entonces recuerda, mujer, recuerda, varón, recuerden, mis amados hermanos y hermanas, Dios te ve y Dios te oye. Amén. Dios te ve y te oye. Amada mujer, el Dios que vio y oyó a Agar es el mismo Dios que nos ve y nos oye. Aún en nuestras circunstancias más amargas. Si tú te has sentido tal vez humillada, despreciada, menospreciada, herida en tu dignidad, usada, desechada, si has huido errante por el desierto de la vida, sin brújula, sin dirección, pensando que tu vida ya no tiene ningún sentido ni valor, jamás te olvides que hay un Dios que te creó, que hay un Dios que te ama, que hay un Dios que te escucha y que te ve, que está contigo. Él es el Dios que nos conoce y nos acepta tal y como somos. Te acepta tal y como eres.
y ante sus ojos, mujer, tú eres de gran estima. Tú eres de gran estima. Dios está escuchando todo y Dios es un Dios de justicia. Y Él está viéndote a ti y también viendo las circunstancias. Amén.